Bueno, pues estamos amigos de Atando Libros con Ángel Vargas. Ángel, bienvenido a Atando Libros y gracias por brindarnos este espacio para poder platicar del estómago de las ballenas. Gracias a ti, Angélica. Estoy encantado de estar por acá con ustedes. Pues muchas gracias y como siempre al Fondo de Cultura Económica que siempre nos brinda este espacio para hablar con sus autores. Y bueno, quiero empezar. Este poemario recibió el Premio de las Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2024 y yo quisiera empezar primero con esta parte de la portada, porque nos dice mucho de lo que nos vamos a encontrar ya al interior de toda esta poesía. ¿Cómo surge la idea de hacerlo a través de una foto y pues quién fue el responsable? Bueno, la fotografía es de un fotógrafo mexicano que se llama Anuar Pachane. Es un fotógrafo multipremiado en temas de fotografía de vida animal, vida marina. Y bueno, admiro muchísimo su obra. Cuando empezó el trabajo de buscar imagen de portada, pues pasaron muchos nombres, ¿no? Había muchas posibilidades y al final llegamos a la conclusión de que esta era la que más pues se adaptaba, yo creo que a la esencia del libro. El libro es un libro bastante misceláneo, a pesar del nombre del estómago de las ballenas. No es que uno vaya a encontrar solo poemas que hablen sobre las ballenas, pero hay, digamos, un eje que va hilando todo el libro, todos los poemas. Y uno de esos ejes es precisamente la vida y el deterioro del mundo marino, particularmente de las ballenas, ¿no? Que al mismo tiempo es una metáfora de la decadencia, de la crisis ambiental, de la crisis incluso política, del efecto que ha ocasionado el ser humano en el planeta, no solamente con las ballenas, sino en el planeta en general. Sí, claro, y se nota que es una poesía, si se pudiera definir de alguna manera como ecológica, muy al llamamiento precisamente de todo este cambio climático que está sucediendo. Y bueno, empezamos primero por ver que lo dividiste en previo a la Tierra, a esta oda al origen de la vida, de las especies, y haces ahí, la verdad a mí me llamó la atención, toda esta parte de mencionas una frase que dice, todo organismo es una galaxia, ¿no? Entonces, todos estos poemas van relacionados precisamente a este origen y van relacionados, también me llama mucho la atención, a noticias que han sido relevantes de acuerdo a estos temas, ¿no? Por ahí hablas de la Cumbre Mundial del Clima, hablas de los descubrimientos que se han hecho últimamente en cuestión de fósiles y el temor de repente de la gente que tiene que, bueno, y los investigadores han mencionado que se teme que se vuelvan a dar estas bacterias que eran prehistóricas y enfermedades epidemiológicas que pues de repente nos azoraron en el 2020 con la pandemia, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que tomas en muchos de los diferentes capítulos estas noticias. ¿Cómo le hiciste para curar primero estas noticias y sobre esas ir armando como esta estructura? Porque también hablas de vísceras, de intemperies y del día cero. Algunas me late, digo, yo no leo mucha poesía, pero tienen que ver con las ballenas, pero otro tiene que ver con este proceso evolutivo. Sí, yo creo que el libro va de una historia, de algo prehistórico, digamos, ¿no? Justamente, sí tiene que ver con el origen de la vida, pero también indaga y especula, ¿no? Sobre la manera en la que podría terminar el ser humano, la vida en el planeta, etcétera. Sin embargo, es un libro que yo creo que está muy anclado en el presente, justamente por eso que tú notas muy bien, ¿no? Que tiene que ver con las noticias. Yo creo que los escritores contemporáneos deberíamos tener una conciencia plena de lo que pasa en el mundo actual, ¿no? Digamos, tomarle ese pulso a lo contemporáneo. Porque no dejamos de ser seres humanos y nos atraviesan absolutamente todas las necesidades y todas las preocupaciones que atraviesan a cualquier otro ser humano, se dedique a lo que se dedique, ¿no? No hay como tal, yo creo, una sensibilidad
ni especial, particularísima en la gente que escribe, ¿no? Mucho menos en los poetas. Más bien hay una decisión de hacer de esa sensibilidad humana que nos corresponde a todos un oficio, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo quise hacer en el libro era justamente tomar de estos eventos muy contemporáneos, noticiosos incluso, de lo que está pasando en el mundo, ver la posibilidad de que pudiera existir como un poema, ¿no? Ese Mm. fue el reto en primera instancia. Y bueno, creo que hasta cierto punto se logró. Me interesa justamente que que la poesía relate y tome la temperatura de lo que le está pasando al ser humano y al planeta en su día a día, en el hoy por hoy. Eh, no me interesa hablar tanto del pasado, a menos que ese pasado nos siga siendo relevante, ¿no? Por Claro, eso el tratamiento ¿no? Como de este miedo de los deshielos que justamente ocasionaría pues una preocupación epidemiológica, ¿no? Como bien lo mencionas. Entonces creo que es un libro que sí toca esas sensibilidades y esas preocupaciones muy contemporáneas, que no son ajenas a absolutamente ningún ser humano, pero que particularmente en mi historia de vida ha sido, pues, es especial, digamos, ¿no? Porque he vivido esa transformación del lugar en el que crecí, del lugar en el que viví durante muchos años. Y me tocó ver de muy cerca, digamos, ese cambio ocasionado por la mano del ser humano, ¿no? De pronto, cuando uno vuelve al lugar de la infancia y te das cuenta de que ese lugar de la infancia en realidad ya no existe o se ha transformado en algo que quizá no es tan bello, es impactante, ¿no? Entonces, he hecho mano también de la memoria de la infancia, porque es un tema que me ha interesado desde siempre explorar a través de mi escritura. Y porque uno no puede huir como de eso, ¿no? Por más que yo he querido, siempre termino regresando, yo creo que en cada uno de los libros que he escrito hasta ahora, de alguna manera u otra al tema de la infancia. Entonces, es un tema que me resulta relevante, pero también me resulta relevante esta reflexión que se puede llevar a cabo a través de la poesía, ¿no? La poesía es un género muy maleable y muy libre, que puede adoptar casi cualquier forma, o cualquier forma en realidad. Y en ese sentido, el reto era ese, ¿no? Ver hacia dónde podía ir esta reflexión a través del poema. Y pues estoy muy contento, estoy satisfecho con el resultado del libro, ¿no? Le ha ido bastante bien. Y ahora la invitación es que los lectores se acerquen y que exista un diálogo, ¿no? Uno, yo creo que escribe, al menos yo, escribo únicamente para tener este diálogo con los lectores. claro. Y ojalá que ellos tengan esta posibilidad de acercarse y pues que podamos ahí echar alguna charla en redes sociales al menos, ¿no? Claro, aquí en Notando Libros siempre cuando hacemos las entrevistas, yo las manejo siempre como charla, ¿no? Por eso me gusta leer antes los libros, precisamente para establecer esta charla y poderles escarbar un poquito y picar la curiosidad, pues, de los que nos ven, ¿no? En el sentido, me parece que ahorita que lo mencionas, esta mirada de niño, de recordar la memoria, cuando uno es niño, ve las cosas a veces más naturales, ¿no? Sin estos cortapisas de repente los prejuicios que uno tiene ya cuando adquiere más edad. Entonces creo que a lo largo de los poemas tú exploras mucho esta mirada infantil porque a veces retratas las cosas tal y cual las pudiera ver un niño, ¿no? Sin poner ser políticamente correcto o de repente romantizar cosas como de repente le damos a cosas como el amor y situaciones así, ¿no? Por ejemplo, por ahí vi que tienes un poema que se llama Eutanasia y había otro, El árbol y el muerto, Una casa sola, y luego en lectura a la intemperie hablas tal cual sobre el pequeño cometa intestinal, que yo lo interpreté, te digo, no leo mucho poesía y de repente me cuesta, pero me parece que son como las mariposas que uno tiene en el estómago. Yo así lo traduje, puede estar equivocada, ¿no? Entonces sí me parece que
a lo largo de la lectura, sí vas mostrándonos cosas que son a veces tremendamente brutales y por ahí también me llamó la atención y no sé si fue intencional. Hablas mucho de algunos versículos o de personajes que tienen que ver con los versículos de la Biblia, como es Jonás y la ballena y como es Jesucristo. ¿Esto fue a propósito? Sí, totalmente. Eh, me interesa el tema como lector de la Biblia, no desde una perspectiva religiosa. Ujú. Es lo que te da. Sí, yo estuve enfrentado, yo me enfrenté desde muy niño a ese tipo de contenidos e historias bíblicas. Por mi familia, ¿no? Yo llegaba a casa de la abuela y de pronto todo eran historias sobre el fin del mundo, porque la iglesia a la que ella pertenecía tenía como esta preocupación particular, ¿no? Sobre el juicio final. Ujú. Estoy hablando de que yo tenía unos 5 años, entonces yo me di cuenta de eso hasta ya publicado el libro, ¿no? Como claro, ¿cómo no iba a escribir un libro con un tono apocalíptico del fin del mundo en el que hay referencias bíblicas, no desde lo religioso, ¿no? Pero sí desde la fábula, desde la historia en sí misma. ¿Cómo no iba a hacerlo en algún momento de la vida si mi infancia estuvo plagada de ese tipo de acercamientos, ¿no? Entonces, sí es un elemento importante, aunque no es un elemento que llame, digamos, a la espiritualidad esas historias, ¿no? Yo lo tomo como, a veces como un mero pretexto también para acercarme y crear, ¿no? Un poema y llevarlo a veces al límite. Me gusta eso, como en la poesía. Pero sin duda sí es una cosmogonía importante para articular el libro, ¿no? Sí, Eh, me me llama la empezó a atención. hacerlo de esa manera, justamente. Me llama la atención porque sí haces un manejo de estos personajes desde una mirada traída a la actualidad, aterrizada y no, como tú dices, desde una visión espiritual. Y me llamó mucho la atención que hablas de Jesús, pero de este nuevo Jesús Dios que igual va a ser digo, yo le encontré un simbolismo, ¿no? Hablas de un Jesús que viene, pero que cobra derecho de piso. Entonces, eso a mí me llevó a reflexionar en ahora para muchos jóvenes, para mucha gente, el Dios es la adicción, ¿no? Es un nuevo Dios y a veces, pues ese Dios les cobra derecho de piso, ¿no? Tú crees fielmente que ese te va a sacar del hoyo en el que estás, de la ansiedad, de la enfermedad mental, de la pobreza, ¿no? De estas cuestiones que de repente la iglesia en cierto momento, pues llegó a copar con todo un discurso, ¿no? Y ahora en Claro. este poema, pues lo bajas a los tiempos actuales y a mí me hizo reflexionar sobre eso, ¿no? Es bien importante lo que dices justo porque creo que cada lector puede hacer un nuevo poema a través de su lectura, ¿no? Claro, yo tenía como ciertas intenciones a la hora de escribir el libro. Una de ellas era justamente la manera en la que tú te acercaste a él, pero creo que cada lector podría interpretarlo desde su propia concepción del mundo, ¿no? Y eso también me parece que es valioso en la poesía, que los significados se abran, que los significados sean amplios o que incluso cambien con el paso del tiempo, con las relecturas propias, ¿no? El tema de Jesús sí es como importante y a veces hasta chistoso. Creo que el elemento también de la risa en el libro funciona para eso, ¿no? Como para, de pronto en la risa cómplice nos descubrimos eh, incómodos, ¿no? Porque creo que la ironía puede funcionar también para eso, como para darle relieve a temas que de pronto, como sociedad no nos gusta ver, Claro. o aunque estén ahí, ¿no? Enfrente de nosotros. Entonces me parece que también como el mecanismo de la risa posibilita esta reflexión en el libro a través de poemas que creo que aparentemente son chistosos y sencillos, pero que de fondo traen una reflexión. Ahora, no hay una intención como tal, ni moralizante, No, ni claro. ¿no? Como a través de la poesía. Yo creo que el espacio para eso son otras cosas, son
está en otros lados, ¿no? Pero de pronto, creo que la literatura también puede llegar a tener esa capacidad, ¿no? Que a través del gozo estético nos hace caer, darnos cuenta de algo, caer en esta reflexión profunda de lo que está pasando en el mundo e incluso en nuestra vida. Sí, que te resuena, ¿no? Es algo que terminas de leer y te lleva a pensar, oye, va por ahí, ¿no? Cómo han cambiado ciertas cosas, en qué punto estamos, ¿no? Digo, sin estar dando cátedra y ni mucho menos, no se nota por ningún lado esa situación. Y por el otro lado, a mí, en lo personal, esta parte de lectura a la intemperie sí también me llevó a reflexionar un poco sobre el papel de los lectores, porque de repente se ha dado una tendencia, y lo digo en el sentido otra vez de solo mostrar algo que sucede y que te lleve a la reflexión y te resuene, ¿no? ¿Cómo se ha llevado de repente esta moda por voy a leer, o estoy en un club de lectura, o leo muchísimo, pero al final estamos cayendo de repente en romantizar? Creo el espacio ideal para sentarme a leer, para disfrutar de la lectura, para verme aesthetic. O sea, nos preocupa más de repente la forma que el fondo. Y hay de repente esto, ¿no? Te cuidas más la estética de tener un libro, de decir que lees mucho, pero al final no le escarbas al libro. O sea, no sacas cosas de ahí que puedan resonar contigo o que te lleven a pensar al menos de, oye, esta parte no la había visto, ¿no? Entonces, Claro. a mí este poema, la verdad, sí me llevó a algo que yo ya había pensado, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que justamente esa crítica a lo bien que se ve alguien que lee, me parece importante en nuestros días porque pareciera que hay cierto prestigio, eh, que la lectura te da cierto prestigio y cierto estatus, ¿no? Ujú. Como si la realidad en sí misma no fuera también capaz de leerse, como si ver una serie de televisión no fuera también consumir un producto estético y cultural, como lo es también el libro, como si ir al cine o al teatro. Entonces yo creo que como que todos esos consumos que hacemos como sociedad tienen una importancia, ¿no? No solamente la lectura, no solamente sentarte a leer un libro, pero se ha construido, digamos, eh, ese prestigio a través Ujú. de, y que tiene que ver con el poder, netamente con el poder Claro, cultural, ¿no? ¿Quiénes claro, tienen acceso a libros, ¿no? claro. Eh, ¿Qué tipo de personas, en qué tipo de contextos hay que crecer para tener acceso a libros, a bibliotecas, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto también esa enunciación de, ah, sí, yo, claro, yo soy lector, viene desde un privilegio, ¿no? Hay que también decirlo. La idea justamente es que la lectura se democratice hasta tal punto de que cualquier persona pueda tener acceso a ella. Este poema del que tú hablas, es un poco una crítica a eso, ¿no? Justo tú lo dijiste muy bien, a veces nos importa más cómo nos vemos siendo lectores que lo que realmente la lectura está dejando o construyendo en nosotros, ¿no? Y creo que también hay que dinamitar esas dinámicas sociales, culturales. Claro, a mí me pasa algo, yo peleo mucho. De repente hay o habemos lectores que somos pasapáginas, hay que decirlo. O sea, ya lo acabé, ya llevo 50, ya llevo 70 libros, sí, pero de ahí, ¿qué se te ha quedado aquí? Y cómo vas a cambiar tu visión o cómo lo vas a aplicar en tu vida diaria, ¿no? Y yo creo que también tocas un tema muy interesante, la parte del consumo cultural. Hay gente que se la vive yendo al teatro, al cine, lee, pero pasa su vida de noche, o sea, no logra hilar estos puntos conexos y convexos a veces de la realidad y no entiende la realidad que tiene porque va al teatro, pero va como para evadirse, va al cine a evadirse, lee un libro para evadirse, escucha música para evadir. O sea, la cultura de elevación es algo que está presente y Claro. yo no creo, ahí sí difiero un poco, que la lectura, el acceso de las bibliotecas y todo eso sea sinónimo de cierto estatus. Que la sociedad te eleve a los altares por esa cuestión es otra cosa,
pero yo creo que es el amor por aprender y por tener conocimiento, y eso se da en todos los estratos. Yo te puedo hablar de mi papá. Mi papá se hizo solo, o sea, huérfano, y se creó su cultura, leía, o sea, parte de lo que tengo aquí es parte de la herencia de mi padre, ¿no? Y ese hábito me lo forjó a mí. Entonces, creo que más bien es eso, el hambre de conocimiento que también bailado a esta concepción de que la gente que es de cierto estrato no ambiciona más en la vida más que pasar el día a día, ¿no? Claro, Cosa que pudiera ser falsa. Y bueno, ya casi nos estamos acercando al final de esta charla, y yo quisiera también tocar otra parte que ahondas en este poemario, que es el avance del tiempo con estos poemas, el regalo de cumpleaños, el tiempo que pasa, ¿no? Y nos de repente nos va consumiendo por un lado y por el otro nos va marcando un ritmo que a veces como seres humanos no logramos detectar hasta que a veces tristemente llegamos a tener una edad ya de octogenarios, ¿no? Y me remito a un poema, sabe a virtud, ¿no? De conocer el tiempo, al tiempo amar, ¿no? Ese poema claro, es maravilloso. Entonces, creo que tú en todos estos poemas hablas un poco de esta parte que estamos viviendo, de la cultura de la inmediatez, de estar hoy, corro hoy, pero mañana proyecto, pero no me estoy dando cuenta de qué estoy creando y haciendo hoy. claro. Sí hay como el libro tiene que ver con esta sensación de finitud, no sé si generacional, yo digo que sí, pero bueno, me he encontrado como con muchos amigos y conocidos, ¿no? Que están hablando todo el tiempo de, básicamente como de que no hay un futuro prometedor, digamos, ¿no? Para ellos, para nosotros incluso. Yo creo que sí hay una sensación de que el futuro inmediato incluso no es muy prometedor para mi generación. Y creo que esa sensación, creo que esa noción de finitud es lo que atraviesa un poco el libro, ¿no? Por eso hay tantos poemas que hablan justamente del transcurso del tiempo, de estoy corriendo a la cita de mi muerte asistida, de la eutanasia, ¿no? Es un libro en el que el mundo ya se está acabando, ¿no? A pesar de que siempre se esté pensando de que puede faltar un poquito más, ¿no? Es un libro que está siempre reflexionando en torno a esa finitud, a ese fin del mundo, ¿no? Entonces, claro que el tiempo es importante, ¿no? En esta reflexión del libro. Creo que es algo que atraviesa todos los poemas, desde los poemas que hablan de la infancia hasta los poemas de ciencia ficción, ¿no? Que hablan de la humanidad yéndose del planeta porque ya es inhabitable. Em, pero creo que eso es lo que vertebra todo el libro, esta sensación de que estamos ante un inminente final. Claro. Y bueno, pero no es una visión fatalista, sino una visión que te permite llegar a reflexiones, ¿no? De qué es lo que podemos hacer en nuestro entorno para ir Hay solucionando, de ¿no? pronto por ahí un Porque poco de esperanza. sí, Yo, en yo la sí creo que es última, ¿no? un libro, yo creo que sí es un libro apocalíptico, como de ciencia ficción, Claro, pero sí, justamente el último poema, al final de cuentas, el arca como metáfora de esperanza está ahí, ¿no? Claro, la metáfora del arca ahora ya ha cambiado, ¿no? Ya no es una embarcación, ya no nos queda eso, pero hay una transformación, digamos, del símbolo. Pero finalmente, este vuelo también de las aves que hay como repetido en el libro, de aves que caen, ¿no? No aves que logran el vuelo, sino aves que están cayendo, es también un poco eh, retomar, digamos, este símbolo, ¿no? De la esperanza bíblica de Jonás, no, de Noé, perdón, cuando ve el ave, ¿no? Claro, acá las aves más bien están cayendo, pero al final hay algo que sí despega, ¿no? Y es justamente esa arca, que creo que es, al final de cuentas, ese último rayo de esperanza en el libro, ¿no? claro.
Sí, y bueno, tienes algunos otros poemas, pero bueno, yo quise ahí como seleccionar algunos también para picarles la curiosidad a que lean El estómago de las ballenas de Ángel Vargas. Y por último, yo quisiera preguntarte, ¿dónde vas a presentar el libro? ¿Vas a estar en la feria? ¿A qué hora? ¿Dónde y cómo? Vamos a estar presentando el libro en la FIL Zócalo el próximo domingo 20 a las 4 de la tarde, me parece. Ay, no recuerdo en este momento, pero aquí lo tengo, te lo digo de inmediato. Claro, a las 2:15 de la tarde, el domingo 20, ahí vamos a estar presentándolo. Me acompañan Yalitza Ruiz y Orlando Mondragón. Y bueno, hacerles la invitación a que vayan, si ya leyeron el libro, para poder dialogar en torno al libro. Si no, vayan y compren el libro, que además está muy accesible, lo van a poder encontrar en la feria y en todas las librerías del Fondo de Cultura Económica, en Educal, en El Péndulo, en Gandhi, etcétera. Invitarlos a que se acerquen al libro. Es un libro en realidad como de una lectura muy, muy ágil. Eh, y yo creo que se van a encontrar con poemas que van a resonar desde distintos niveles para todas las edades además. Claro, y bueno, tus redes, por si se quieren. Estoy como Ángel Vargas en Instagram, en X, antes Twitter, y en Facebook. Entonces ahí, si tienen oportunidad de agregarme también, con muchísimo gusto podemos conversar en torno al libro, a la poesía o a lo que nos interese a ambos. Claro, ¿y tienes algún nuevo proyecto? Digo, nada más así Así que como... pues tengo que ahora escribir con muchísimo gusto una serie de libros justamente a raíz del Sistema Nacional de Creadores. Me enteré ayer justamente que salieron los resultados. Entonces estoy muy contento por eso. Y además, bueno, hay como inquietudes que tienen que ver con libros para niños. Me está interesando muchísimo la escritura para infancias. Y yo creo que por ahí va el proceso creativo, ¿no? Pues súper bien. Pues nuevamente, pues te agradezco, Ángel, que hayas estado con nosotros aquí en Anotando Libros. Recuerden que la totalidad de esta entrevista la van a poder ver en nuestro canal de YouTube y extractos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y Kawaii. Así que bueno, te quiero agradecer. Gracias por el tiempo. No, gracias a ti, gracias a ustedes y bueno, un abrazo enorme. Muchas gracias y gracias al Fondo de Cultura Económica. Y recuerden, dale like, comenta y comparte y viaja atando libros. Gracias.